Recipiente a presión. Interesante. Ok. Los recipientes a presión son muy utilizados a nivel tanto industrial como doméstico. ¿Ya? Por supuesto, todos los recipientes a presión tienen sus características particulares e incluso hasta tuberías son considerados también recipientes a presión, ¿ya? Con sus características particulares, con sus funciones particulares y por supuesto con sus aplicaciones también muy particulares. Pero el recipiente a presión se puede conseguir en cualquier sitio, ¿ya? Si ustedes van, por ejemplo, a su cocina, ¿ya? Y ven una lata de aerosol, es un recipiente a presión, ¿ya? ¿Ok? Las bombonas de gas, por ejemplo, también son recipientes a presión. Las tuberías de aguas en sus casas, ¿ya? Si es que pasa algo por ahí, es recipiente a presión, ¿ya? En fin, ya, recipiente a presión, aunque no se vea, ya tiene una amplia aplicación. Por eso se merece su estudio particular. Recipiente a presión. A todo aquel elemento que esté sometido a una presión interna o externa diferente a la atmosférica se considera un recipiente a presión. ¿Ya? ¿Cuál es esta presión atmosférica? 104. 100,025 kilopascal creo que era. Un bar, una mosca. Sí, o 14.7 PSI. Claro. ¿Ya? Entonces, cualquier presión por encima o por debajo de ese nivel, ya aplicado a cualquier elemento, ya se considera entonces un recipiente a presión. La presión entonces puede ser interna, puede ser externa, pero siempre y cuando se aplique una presión en la superficie interna, en la superficie externa, dentro de la atmosférica, eso entonces es un recipiente a presión. La configuración puede ser variada, pero bueno, siempre que se someta a presión interna o externa de efecto de la atmosférica, es y se considera un recipiente a presión. Aplicación, amplia aplicación a nivel industrial, tanto para almacenamiento como para procesos. Ya, en un recipiente a presión, en esas condiciones o características, o me sirven para almacenar ya fluidos, sean líquidos, sean gases, o sea mezcla, ya, a presiones diferentes a la atmosférica, o me sirven simplemente como tanques del proceso. Es decir, que dentro del recipiente hay una presión diferente a la atmosférica y allí ocurren reacciones físico-químicas, ya, en el recipiente del proceso. Pero bueno, las aplicaciones son amplias a nivel industrial y a nivel doméstico también. ¿Ya? Los recipientes a presión ya se caracterizan porque si fallan, la falla es catastrófica. Generalmente, lo que sucede es una bomba de tiempo prácticamente. Los recipientes a presión, su falla es altamente explosiva y muy dañina. Por ejemplo, fíjense acá, esta es una fábrica, ya, fíjense, vamos a decirlo, la dimensión de ese edificio. Sin embargo, esa es una fábrica que tenía una caldera ya para procesos y en la falla, esto fue lo que quedó de esa fábrica. Nada prácticamente. Ya, nada. Ok. Por eso, recipiente a presión, vamos a decirlo, es un elemento delicado. Ya, cualquiera no puede ya diseñar un recipiente a presión. E incluso el código que se utiliza ya es un código muy preciso, ya muy exacto, ¿ok? Y vamos a decirlo muy detallado, ¿ok? Para el cálculo de la presión, ¿ok? Porque esto ya implica tanto pérdida de vida como pérdida de material, ¿ok? La falla es catastrófica en los recipientes a presión. Se han visto varios casos que ha pasado accidentes por eso. Por supuesto, ya, y seguirá pasando. Ya. Ha pasado, pasa y seguirá pasando. ¿Ok? Pero bueno, ya, estas son las condiciones entonces. Clasificación, ok. Según el uso, puede ser almacenamiento proceso, según su forma cilíndrico y esférico. Por supuesto.
posición horizontales y verticales, por su aplicación industrial y doméstico, por la presión aplicada interna o externa, por el grosor de la pared, delgada o gruesa. Vamos entonces a ver con detalle cada una de estas clasificaciones. Porque ustedes, por supuesto, también deben clasificar el recipiente. Ok. Por su uso, los recipientes pueden ser de almacenamiento o de proceso. ¿Cuándo es de almacenamiento? Como les dije, cuando el recipiente se utiliza para almacenar el fluido de trabajo. Recuerden que el fluido puede ser de nuevo sólido, líquido o una mezcla. Ya. Recipiente de proceso, aquellos recipientes en los cuales ocurren reacciones físicas o químicas dentro o fuera de ellos, ya dependiendo si es presión interna o externa. Para procesos, igual tienen sus recipientes a presión. Por su forma, cilíndricos o esféricos. Los cilíndricos, bueno, su forma característica, en forma del cuerpo del recipiente a presión en forma cilíndrica, fácilmente reconocible. Y esférico, por supuesto, la forma del cuerpo del recipiente en forma de esfera. ¿Ok? Aquí la distribución de presión es mejor. Eso me quería preguntar. Ya. ¿Cuál es mejor para aguantar las presiones? Por la geometría solamente. Sí, por la geometría solamente, pero en cuanto a construcción es más complicado, ya, y generalmente en un recipiente esférico, ya, a no ser que ocupe sea para grandes volúmenes, no es práctico construir. Por eso la aplicación más común son estos, ya, aunque la distribución no es uniforme, ocupan menos espacio, y bueno, para la mayoría de los procesos ya tienen una capacidad adecuada. Ok, por su posición horizontal o vertical. Eso sí, esto es solamente para recipiente cilíndrico. Ya. Entonces, horizontal es esta configuración. El eje del cuerpo recipiente en forma horizontal. Sí. Ya. O vertical, ya, en esta condición. El eje del recipiente en forma vertical. Por supuesto, ocupa mayor espacio acá que acá, ya. Pero en esta disposición, la distribución de esfuerzo vamos a hacerla un poco más uniforme. Hay menos, vamos a decirlo, concentración de esfuerzo en los soportes del recipiente. Ok, por su aplicación, industriales o domésticos. Bueno, industriales para procesos industriales, sea almacenamiento o proceso, y doméstico igual, ya, para en el hogar. Hasta la unidad de presión está ahí. Es un recipiente a presión, al fin y al cabo, ya, Sí. ok, pero Y puede explotar también. y puede explotar también, exactamente, así es, ya, igual que los aerosoles, ya también esto pueden explotar, ok, y ya los de la bombón, El o extintor. de la compresor, ya, pero bueno, ok, bomba de tiempo, bueno. Por la presión aplicada interna o externa. Obviamente, para presión interna es la aplicación más común, para presión interna ya es la aplicación menos común. Pero bueno, igualmente sí existe y puede, por supuesto, ser calculada o analizada. Y por el grosor de pared, puede ser de pared delgada o de pared gruesa. Por supuesto, el espesor de pared depende de la presión aplicada. Mientras mayor sea la presión, mayor debe ser el grosor de pared respectivo. ¿Ok? Por ejemplo, los sumergibles que se utilizan para alta profundidad tienen un espesor relativamente. ¿No sabe cuánto más o menos? ¿Mm? ¿No sabe cuántas pulgadas más o menos? Depende de la profundidad, pero se supone que los que bajaron hasta la fosa de las Marianas, que es como decirlo, la depresión más profunda que hay en el planeta, ya medía creo que 5 pulgadas el espesor de pared. Eso es bastante. Claro. Mira, aquí está, 5 tengo una regla. pulgadas. Esto, mira. Este El grosor. Exactamente. Sí. Ese grosor. ¿Por qué se le dice así, profe? Pero sí. Se le dice pared gruesa, pared delgada. Porque O sea, por ejemplo, O sea, hay una medida que Sí, varía hay, de las o sea, exactamente, hay un límite que establece hasta aquí es delgada y hasta aquí es gruesa. Ya, bien, pero ya eso lo veremos más adelante, porque igual, dependiendo si es para delgada o gruesa, así serán las ecuaciones que vamos a utilizar. Ok, tienen que definir entonces eso. Ok,
En pared delgada, estas son las ecuaciones. En pared gruesa, estas son las ecuaciones. Perfecto. ¿Ok? Bueno. Una vez que ya clasificamos los recipientes, vamos a ver entonces los refuerzos en las paredes de los recipientes a presión. ¿Ok? Eso depende, por supuesto, del tipo de recipiente y del espesor de pared. Por ejemplo, o generalmente, 3 esfuerzos normales se aplican en las paredes de los recipientes a presión, esto sea interno o externo. ¿Okay? Tangencial, ya, vamos a decirlo, el primer esfuerzo, y si se quiere, el más importante de todos. Yo lo consideré también el más crítico de todos. Ya, en este caso, ya la presión, si yo hago una sección transversal del recipiente, la presión se distribuye de esta manera para presión interna. ¿Okay? Ya, se observa entonces que el esfuerzo molar tangencial es máximo en la superficie interna y mínimo en la superficie externa cuando la presión es interna. ¿Okay? Es la condición entonces. Y simplemente el esfuerzo tangencial va a tratar de separar las paredes del tanque. Así de sencillo. Va a tratar de abrir. Ya. Entonces el esfuerzo tangencial, en modo simplificado, se representa de esta manera. Ya. En la dirección tangencial. Ya. O tangente a la circunferencia del cuerpo del tanque. Ok. Y por supuesto, tracción o compresión. Depende si es presión interna o si es presión externa. Ya. Entonces, para presión interna, el esfuerzo tangencial es negativa. Para presión interna, el esfuerzo tangencial es positivo. Ok. Tenemos también el llamado esfuerzo radial. Ya. Que se aplica simplemente en la dirección del radio del recipiente. Aquí quizás no se vea bien por la perspectiva, ¿ya? Pero simplemente es como si yo fijara esto y la presión va a tratar de aplastar las paredes del recipiente. ¿Ya? Es decir, la presión iría en la dirección radial. Sí. ¿Ya? ¿Ok? Aunque aquí parece que no se ve eso, pero es lo que sucede realmente. ¿Ya? Puedo fijar esto y la presión va a tratar de aplastar estas paredes. Sí, ¿Ya? la presión Eso interna. entonces es el esfuerzo radial. Simplificado se ve de esta manera. ¿Ok? Por supuesto, presión interna, el esfuerzo radial sería negativa. Si fuese presión interna, Externa. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Ya te voy a decir. para presión interna, el esfuerzo radial es negativo o a compresión. ¿Por qué? Porque está. Porque como La presión le corporal. dije, la presión va a tratar de aplastar las paredes del recipiente. Va a originar entonces un esfuerzo de compresión. Por eso. Ya. Entonces, para presión interna, el esfuerzo radial es negativo. Si fuese presión interna, Fuera positivo. Si fuese presión Si fuera externa. Externa. Lo contrario. Externa. O sea, empezaría el mayor Yo pico creo de que- radial desde el Yo creo piso que de fuese la- igual, profe. Tiene que ser igual, porque si de adentro para afuera está presionando, de afuera para adentro está Ah, sí. tiene que ser igual, profe. Pero ya, digo. igual, si la presión fuese externa, es el mismo asunto. Yo puedo fijar esta pared acá, entonces que veo que me hace la presión, me va a aplastar la pared Ok. del recipiente. O sea, el pico máximo viene estando en medio de la sección, básicamente. Porque, o sea, yo No. me confundo porque No. en el adentro. Adentro, exactamente. Si la presión es interna, el esfuerzo tangencial máximo es en la superficie interna. Si la presión fuese externa, el esfuerzo máximo está en la superficie externa. Ya. Pero ya- ambos son a compresión. Ya. El esfuerzo es a compresión. Lo que cambia es el punto de aplicación. Ya. La magnitud no cambia. La magnitud, bueno, depende de la presión. De eso me confundo por la magnitud, porque yo pienso que la magnitud debe ser más. Pero ya veo. Depende de la presión simplemente. Pero en ambos
la presión quiere aplastar las paredes Sí, de sí, sí, resistencia. sí, sí, Entonces sí, ya ya lo iría veo, ya lo a veo. compresión siempre. Ya. Pero lo que cambia es el punto crítico. Interno es el punto interno, externo es el punto externo. Ya Ok, se cambia. excelente. Y el último esfuerzo aplicado es el esfuerzo longitudinal o esfuerzo aplicado a lo largo del cuerpo del recipiente a presión. Recuerden por favor, todo recipiente a presión es un recipiente cerrado, es decir, que tiene extremos o tapas. ¿Ya? Entonces, recuerden que la presión es fuerza sobre área. ¿Ya? Quiere decir que en las tapas se distribuye la presión, ¿ya? Pero yo lo puedo sustituir por una fuerza puntual, ¿ya? Que lo puedo calcular con la presión y el área, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Entonces, por ser con extremos cerrados, ¿ya? Entonces esa presión va a tratar de estirar el recipiente en la dirección longitudinal. Claro. Me genera entonces un esfuerzo longitudinal en las paredes del recipiente. ¿Ya? Ok. En esta dirección entonces, ¿ya? Longitudinal. Si fuese presión interna, sería positivo. Si fuese presión interna, sería positivo o negativo. Positivo. Profe, pero ahí Igual. no entendí eso, ya va. ¿Por qué ahí es positivo? ¿Por qué? ¿Cómo que esta tensión? Porque la presión interna, ¿Quieres saber? la presión interna ya actúa en la parte interna, en esta dirección. Ya, vamos a decir, es decir, esta presión que se aplica en las tapas del recipiente, yo lo puedo sustituir por una fuerza, ¿sí o no? Ok. Ya. Lo mismo sucede en el otro lado también. En el otro lado hay otra tapa y por lo tanto, ya, yo lo puedo sustituir por la. Entonces, ¿qué es lo que me hace esa fuerza? Me estira el recipiente a presión. Ya, por lo tanto, me genera un esfuerzo longitudinal o en la dirección del eje del recipiente. Ya, que para presión interna obviamente sería positivo. Ya, pero si fuese presión interna, ¿Cómo vemos eso, profe? ¿cómo? ¿Cómo vemos si la presión es Profe, externa? profe, yo me No, eso sería otro problema. Ya, Porque o yo baja. condiciones de carga. ¿Qué Es es? decir, allí le tendrían que decir la presión es interna o la presión es externa. Ya, o por el tipo de proceso, o bueno, en los datos del problema. Ya, pero de decir, de verlo, ustedes no lo pueden ver. Ya, es parte del dato del problema. Eso sería compresión entonces. O ¿Verdad? sea, sería entrando a compresión. La externa decimos, no, pero yo no estoy seguro. Claro. Porque, ajá, Imagina, si hay algo afuera interactuando con el material, lo que pero, va a ajá, tratar de porque está hacer diciendo que es. se va a comprimir el contenido que tiene adentro el. Sí, Entonces, Va hacia algo, sí. yo creo que es igual. no. ¿No? Ok. Si fuese presión externa, ¿ok? Entonces igual, por el área, ¿ya? La fuerza resultante vendría en esta dirección, ¿sí o no? Igual la fuerza resultante vendría en esta dirección. Por eso. ¿Qué está haciendo? Aplastando Nada, profe. al cuerpo del recipiente. Entonces sería a compresión. Entonces, presión interna, el esfuerzo longitudinal es positivo o atracción. Presión interna, el esfuerzo longitudinal sería negativo o a compresión. ¿Ya? Bueno, es el análisis que ustedes deben hacer para que a partir de la carga obtengan los efectos. Un ejemplo, podemos ver un ejemplo de ambos casos. Por ejemplo, ¿cómo? ejemplo, La vida real, ¿ok? no sé, de Si imagina fuera de presión externa y una bombona fuera de presión interna. implosión y explosión. No, no, no. Podría ser. Claro. Recuerden que un submarino cuando falla por implosión. Implosión. Ya, porque exactamente, se comprime el submarino. ¿Ok? Y la otra es explosión. La otra exactamente es explosión. Ya. La bombona. Puede ser expansión súbita y repentina. Eso. Ya. Ok. Entonces,
por presión interna positiva, presión interna negativa, el esfuerzo longitudinal. Entonces fíjense, tangencial, radial y longitudinal son los esfuerzos que se aplican en un recipiente a presión. Si fuese solo presión, esos serían esfuerzos principales, porque la presión no me genera ni torque ni ninguna otra condición de carga externa. Ya, la presión me origina esfuerzos tangencial, radial y normal. Y esos serían esfuerzos entonces principales. Esos mismos son los de no Bourne. están en la dirección, ¿verdad? No. De hecho, están en planos mutuamente perpendiculares. Ya, porque fíjense, aquí tenemos longitudinal, por ejemplo. Este es longitudinal. Ya, el tangencial vendría en esta dirección. Ya, el tangencial. Y el radial vendría en esta dirección. ¿Sí o no? Ya. Entonces, hay un estado triaxial de esfuerzo. Pero eso se puede calcular una vez con la fórmula de von Mises, profesor. Claro que sí. El círculo de Morse allá no es esfuerzo No, principal. ahí No. me está diciendo el amor, papá. No, no es círculo de Bohr porque estos son esfuerzos principales. ¿Ya? Ah, ok. Usted sabe que Entonces sería sigma 1, sigma 3, al cuadrado, sigma 2, sigma 3 al cuadrado y así, ya. O sea, esa ecuación de los esfuerzos principales. Ok. ¿Ok? Solamente que sería entonces tangencial, radial y longitudinal. ¿Ya? Pero en un estado triaxial de esfuerzo, lo que se genera en los residuos, en las paredes de la presión. Por lo menos en general. Ok. Lo que vemos acá, precisamente. Hay un elemento diferencial tangencial en esta dirección, en la dirección tangencial, radial en esta dirección, hacia acá, y longitudinal, a lo largo. Ok. Ya, esfuerzos principales, pero esfuerzos triaxiales. Ya, mutuamente perpendiculares, pero son esfuerzos principales. Solamente por la presión, sea interna o externa. Me origina esfuerzos principales. Ok. Cálculo de esfuerzo, por supuesto, depende del tipo de recipiente, la teoría aplicada. Carga estática, por supuesto, ¿ya? Podemos tener estas condiciones. Pared delgada, recipiente cilíndrico, pared delgada. Recipiente cilíndrico, recipiente esférico de pared delgada. O tuberías cilíndricas de pared delgada. Ya, vamos a trabajar entonces con las condiciones de pared delgada. Y para esos tipos de recipientes, es decir, recipientes de pared delgada, se utilizan las ecuaciones de Laplace. Ya vamos a ver más adelante cuáles son esas ecuaciones. Ahora, cilíndrico de pared gruesa, esférico de pared gruesa o tubería de paredes gruesas, se aplican en este caso las ecuaciones de la meta. Ustedes ya han visto esto en cálculo, si no me equivoco. Ya. Pero aquí vamos a establecer las ecuaciones ya resueltas de Laplace y de la meta. ¿Ok? Pero bueno, ya eso ustedes lo vieron en cálculo. No tienen que extrañarle esas ecuaciones. ¿Ok? Y además, para el caso particular del recipiente cilíndrico o esférico de pared delgada, también se utiliza el código ASME sección 8, división 1. ¿Ya? Esto es a la hora de aplicar el código respectivo. Estas, vamos a decirlo, son ecuaciones generales. ¿Ya? Pero si se va a diseñar un recipiente con todas las de la ley, tiene que utilizarse el código ASME. Recuerden por favor, una cosa es código y otra cosa es norma. ¿Ya cuál es la diferencia entre los dos? El código era obligatorio, creo. O sea, era una cosa obligatoria. El no podéis código saltar. es mandatorio. Es decir, todo lo que está allí es de obligatorio cumplimiento. Ya, se deja de cumplir un ápice, una letra. No hay vida. No exactamente. Ya el recipiente no se considera válido. Ya, y ya es la responsabilidad del diseñador cargar con los muertos que puedan surgir. Claro. Ya, ok. Entonces, el código es mandatorio, es decir,
son reglas estrictas que deben cumplirse tal cual como establece el código respectivo. Ya, déjenme ver si yo no tengo el código aquí. Por supuesto, nosotros vamos a trabajar con el código AML, ya, porque sería demasiado largo de aplicar. Ok, ya están llorando ahorita por unos proyectos sencillos, ¿no? Imagínense. Aunque de hecho nosotros antes, en las prácticas, utilizamos el código AML. Ya. ¿Sí? Sí, exactamente. Ya. De hecho, era un solo proyecto, diseño de recipientes a presión utilizando el código AML. Ya. Pero tenía que aplicar hasta la última coma que estaba allí. ¿Ok? Hasta la última coma. ¿Ya? Okay. Pero bueno, lamentablemente no, como les dije, ya no tengo mucho tiempo. Y bueno, ya o sea, para aquí la teoría de elementos no trabajamos con el código AML. Ustedes van a trabajar entonces con las ecuaciones de la clase y de la ley. Pero ya saben, ya algún día en su campo de trabajo se les pide si no tiene presión. Tiene que ser por acá obligatoriamente. Si no, ni se le ocurra aceptar ese trabajo. Preferible que renuncie y se vaya. Claro que sí, pero esto ya, el recipiente de presión es peligroso. Ya. Entonces, de cargar con unos muertos encima, ya preferible decir no puedo, nada. Entonces se despide, bueno, me voy. Ya. Hacemos un eje. Preferible. Exactamente. Ok. Para entonces táctica, esas son las expresiones que vamos a utilizar. Y bueno, ya saben entonces, existe un código formal para la pregunta presión y este es el que debería utilizarse. ¿Ok? Bueno. Ok, carga variable, ya tenemos igual las mismas condiciones, pero solo que la adaptamos por supuesto a lo que es la parte de fatiga. Máximo, mínimo, medio, alternancia. Ya tenemos entonces las condiciones respectivas. No hay mucha diferencia en eso. Ok. Vamos a trabajar entonces con las ecuaciones de Laplace. ¿Ya? Recuerden que estas se utilizan para recipientes de pared delgada, presión interna o externa y por supuesto constante porque es característica. ¿Ya? Cuando se va a aplicar esta ecuación, ¿ya? La suposición que se hace es que por ser de pared delgada, ya el esfuerzo es el mismo en la parte interna o en la parte externa o en el centro o en cualquier punto a lo largo de la circunferencia del espesor de pared. Ya habíamos visto anteriormente cuando vimos los esfuerzos que la presión variaba, la tangencial era máxima en la parte interna si la presión es interna y mínima en la parte externa. ¿Ya? Pero para las ecuaciones de Laplace eso no se considera. ¿Ya? La ecuación de Laplace dice que como la diferencia es poca, se considera que el esfuerzo entonces es constante. Es decir, interno o externo, el esfuerzo tiene la misma magnitud. Y así se va a tomar para la ecuación respectiva, la ecuación de Laplace. ¿Okay? Ahora, para definir si el recipiente es pared gruesa o de pared delgada, se debe cumplir, por supuesto, esta condición. Y vamos a decir lo primero que deben hacer ustedes. Ya, yo no les voy a decir un problema si el recipiente es de pared delgada o pared gruesa, para que utilicen la PLA o la ME. Ya, ustedes definen si la recipiente es de pared delgada o gruesa, se cumple esa condición, que el radio interno sobre el espesor debe ser mayor o igual a 20. Ya, si sucede esa condición, el recipiente es de pared delgada. Ya, si se cumple esa condición. Ok, por supuesto el radio interno, si el análisis ya es dato conocido, el espesor. Ya, si fuese diseño. Sí, eso podría ser una variable. Exactamente. El radio interno podría ser una incógnita. O el espesor podría ser una incógnita. ¿Cómo hacemos en ese caso? Se analiza todo por característica buscando el espesor más grande, creo. Bueno, depende. Buscando todos los espesores en cada sección crítica. Sí, pero recuerden una cosa, vamos a dar un al principio.
La placa es para pared delgada, la MES para pared gruesa. Para determinar si el recipiente de pared delgada debe necesitar condición. Pero si no tengo esto, ¿cómo sé yo que es pared delgada o pared gruesa? Para aplicar la placa o aplicar la MES, ¿cómo hago en ese caso? O sea, lo asumo. Exactamente, ya. Si no tienen un dato fijo, recuerden que ustedes como diseñadores pueden establecer las condiciones. Usted puede decir, no, voy a suponer que mi recipiente va a ser pared delgada. Fijándome en el esfuerzo que hay. Profe. Entonces, exactamente, trabajo con las ecuaciones de la placa. Ya. O sea, puedo decir también, no, yo, dadas las presiones, yo puedo considerar pared gruesa. Utilizo las ecuaciones de la ley. Ya. Pero aquí deben definir esa condición. ¿Ya? Y lo que decidan, eso es lo que van a llevar hasta el final. Y ya al final, con los resultados, verán si se considera adecuado o no. No va a fallar porque me puede. Ustedes no van a hacer que falle. ¿Ya? Porque yo diseño para que no falle. Pero el resultado no puede dar un recipiente de 10 kilómetros de diámetro. No puede ser eso. ¿Ya? ¿Ok? No puede ser eso. ¿Ok? Así que bueno, ya es la condición. Pero bueno, recuerden, diseño, ya, lo que no tienen lo asumen y ustedes lo mantienen como diseñadores. Y decir, como no tengo aquí al mayor dato, voy a suponer esta condición y el siguiente va a ser así. ¿Le sirve? No le sirve. Ok, bueno. Pero entonces es lo primero. Para delgado, pues esa condición hay que entonces establecer. Ok, entonces para pared delgada, ya recipiente cilíndrico es la condición que se maneja, ya. Trabajamos siempre con el esfuerzo positivo o atracción, trabajamos con el negativo o atracción. Ya tenemos entonces la condición, ya, para las ecuaciones de la plaza. Y de hecho, eso lo consideramos acá, solamente consideramos dos de los tres esfuerzos, ya, el tangencial y el longitudinal. Es decir, aquí el esfuerzo radial se desprecia, no es que sea igual a cero, pero como la pared delgada, ya, y dada que el esfuerzo radial está en función del espesor de la pared, ya, entonces comparado con el esfuerzo tangencial y longitudinal es muy pequeño. Ya muy pequeño ese esfuerzo radial y por tanto para la ecuación de la plaza se desprecia. Total, entonces para los siguientes pared delgada solamente van a trabajar con esfuerzo tangencial y esfuerzo longitudinal, es decir, un estado biaxial de esfuerzo. ¿Ok? El esfuerzo radial se desprecia. ¿Ok? No se le olvide eso. ¿Ok? Ahí sí no son principales. Ahí sí no son principales. Claro que son Sí, principales. Porque recuerden, no es importante aplicarlo allí. Solamente hay esfuerzos normales y en plano perpendiculares. Son esfuerzos principales. Pero solo que sería tangencial. Ok. Entonces, dada la condición y suponiendo si es pared delgada y aplicando presión interna y presión externa al mismo tiempo, porque eso puede ser, ya, entonces que no solamente son o interna o externa, pueden haber esta condición, que se aplique presión interna y presión externa al mismo tiempo. Pueden ser de igual magnitud o de diferente magnitud, eso no importa, ya, pero bueno, es la condición que tenemos para este caso. Ya, estos son los esfuerzos aplicados entonces a tracción y compresión, ya por ser esfuerzo interno y interno, y por supuesto, ya, los esfuerzos entonces tangencial se calcula con esta ecuación y el longitudinal se calcula con esta ecuación. Así de sencillo. Muy sencillo para la aplicación. Esas son las ecuaciones de la plaza. Sí, ecuación de la plaza para el recipiente cilíndrico, para delgada, condiciones internas o externas, constantes. Okay, recipiente cilíndrico. ¿Cuáles son los valores de eso? Presión 1, presión 2. Presión. Bueno, digamos que presión interna, radio interno, radio interno. Aquí está presión interna, radio interno, presión interna, radio interno. Ahí está. Profe, la
presión externa, si no nos dice la presión externa, asumimos presión atmosférica. Exactamente. Si no nos dice. Y la presión interna siempre nos la van a dar. ¿Perdón? La presión interna. Que si siempre les va a dar la presión. Depende si es análisis o diseño, porque el diseño yo le puedo mandar a determinar la presión interna que va a resistir ese recipiente. ¿Ya? Pero si es análisis, si es diseño, puede ser la variable que yo necesite calcular. ¿Ok? Porque recuerden, fuerza, que en este caso presión, material y geometría. Son las tres variables típicas para diseño. Ok, total, entonces para la recipiente cilíndrico, esas son el cálculo de los esfuerzos longitudinal y tangencial. ¿Ya? ¿Sí? Ok, si fuese solo presión interna, esas serían las ecuaciones, se simplifican, ¿ya? Solamente la presión interna y el radio interno para las ecuaciones. Si fuese presión interna, esas son las ecuaciones. Por supuesto, en este caso ambas a compresión. Queda negativo. Claro, es negativo, ¿ya? Recuerden lo que habíamos estado explicando, ¿ya? Para la condición. Ahí está el elemento diferencial. Ok, eso sería lo siguiente. Si fuesen esféricos, ya, igual para pared delgada, la relación R sobre T mayor que 20, entonces pared delgada. Ya, Ok. si era menor, entonces sería pared gruesa, ya no sería la placa entonces. La misma condición entonces, aunque tengo el tangencial y el radial, ya por principios, simplemente el radial se desprecia, se queda entonces con el tangencial, ya, y por lo tanto, ya en un recipiente esférico, vamos a decirlo así, tengo entre comillas un esfuerzo tangencial y un esfuerzo longitudinal, ya, que por la geometría, técnicamente hablando, son, bueno, presión interna y externa, el esfuerzo tangencial y el longitudinal tienen la misma magnitud y se calcula con esa ecuación solamente. ¿Ya? Eso es lo que le diferencia al recipiente cilíndrico. El recipiente cilíndrico, la tangencial y la longitudinal son diferentes. Pero en cambio aquí el recipiente esférico, tangencial y longitudinal son iguales, tienen la misma magnitud. ¿Ok? Ok, este es para presión interna y externa. Si fuese solo presión interna, este sería entonces la ecuación. Y si fuese presión externa, entonces esta sería la ecuación. Ya. Mucho más sencilla las ecuaciones consideradas con código. Y fíjense que, por ejemplo, código considera la soldadura como un concepto de esfuerzo. Aquí no le presta atención a eso. Ya. Y bueno, y otras variables también consideradas. Bueno, si fuese ahora tuberías de pared delgada, la misma condición en cuanto a si es pared delgada o gruesa, cómo se verifica eso, la misma condición de despreciar el esfuerzo radial y para para presiones combinadas interna o externa, esa sería la ecuación para tangencial. Longitudinal no existe acá. ¿Por qué razón? Porque simplemente una tubería, entre comillas, no tiene extremos. Ya, una tubería es una tubería, ya hasta allí. Tendrá sus polos, tendrá sus uniones y demás. Pero no hay extremos, como decirlo, establecidos para calcular un esfuerzo longitudinal. Por eso aquí no se considera. En una tubería solamente hay esfuerzo tangencial. Ya. Pero no hay longitudinal. Bueno, si fuese solo presión interna, esta sería el esfuerzo tangencial en la tubería, y para presión interna, esta sería el esfuerzo tangencial en la tubería. Ok. Entonces esas son las ecuaciones de la playa, ya saben, para recipientes de pared delgada, sean cilíndricos, esféricos, tuberías, ya, pared delgada. Ecuación de la ley, ya habíamos dicho que se multiplica para pared gruesa. Ya. Para pared gruesa, ya fíjense el grosor de esta pared. Ok, solo le dije analizar. Hay que considerar esa evolución, pero lo cierto es
En pared gruesa, ya el esfuerzo sí no es constante. Ya. Allí ya sí se considera la variación de esfuerzo a lo largo del espesor de la pared, ya, en primer lugar. ¿Okay? Y se considera ya, dependiendo si es presión interna, el punto crítico está aquí en la parte interna. Y aquí sí se considera también el esfuerzo radial. Y aquí no se desprecia. ¿Okay? Por el espesor de la pared, ahora el esfuerzo también, el esfuerzo radial, si es significativo, si afecta ya el factor de seguridad respectivo. Hay que considerarlo. Bueno, si para pared gruesa, la condición, si el suizo de T da menos 90, entonces se considera pared gruesa, hay que aplicar las ecuaciones de la misma, ya que el recipiente de pared gruesa. Bueno, para recipientes cilíndricos entonces tenemos la condición ahora de que si se aplican los tres esfuerzos, tangencial, longitudinal y radial. Ya. Y por supuesto, dependiendo si es presión interna o externa, ya verán si esos esfuerzos son positivos o negativos, aunque recuerden que el radial siempre es negativo. Ya. Ok. Si fuese presión combinada, es decir, interior o externa, estas serían las ecuaciones del tangencial, este del radial y este del longitudinal. Ya. Claro, son un poco más complicadas, ¿ok? Y como les dije, ahora si hace su aparición, el esfuerzo radial, si hay que considerarlo. Bueno, generalmente presión combinada es un caso atípico, muy extraño. Generalmente el recipiente está sometido a presión interna solamente. Estas son las ecuaciones entonces que vamos a utilizar, ¿ya? Profe, si no nos dice que consideremos la presión atmosférica, no la consideramos. Por supuesto. Por eso es que si se okay. fijan, ya está en función de R. Y R, vamos a decirlo, R será una variable que va desde el radio interno hasta el radio interno. ¿Ya? Entonces ya ustedes tendrían que probar dónde está ese punto crítico. ¿Ya? El punto crítico puede estar en la parte interna o puede estar en la parte interna. ¿Ya? ¿Ok? Por eso hay que entonces chequear a ver dónde estaría el punto crítico. Adentro, afuera, en el medio. Sí. Bueno, por eso entonces aquí está en función de R, donde R es una variable que va desde el radio interno hasta el radio interno. Ya por si acaso, no la había visto. Todo lo demás sí son constantes. R sub I, P sub I, R sub I, R sub C. Ya son valores conocidos. Pero sí, hay que buscar el punto crítico. ¿Dónde estará? ¿Dentro o afuera? Bueno, los cálculos se indicarán. Ok. Y si fuese presión interna, entonces estas serían las ecuaciones que van a utilizar. Ya, pero tangencial, radial o inclinal son esfuerzos principales. Ok. Si fuese recipiente esférico, la misma condición entonces, ya hay que tomar en cuenta la variación del esfuerzo tangencial, ya hay que tomar en cuenta el esfuerzo radial, ya. Si la relación del suizo es menos 20, para el grueso entonces, ecuaciones de la MEN, ¿ya? Para el caso del esférico entonces, para presión combinada, ¿ya? Longitudinal y tangencial son la tienen magnitud y esta ecuación, ¿ya? Si fuese el esfuerzo radial, esta sería entonces la ecuación. ¿Okay? Por favor, no es que aquí hay solo dos esfuerzos, aquí están los tres esfuerzos. No es solamente que es tangencial y el longitudinal son igual, pero hay tres esfuerzos. Hay un esfuerzo tangencial, un esfuerzo longitudinal y un esfuerzo radial. Estos peritos que a veces se confunden con esto. Yo les pregunto, ¿cuántos esfuerzos hay? Y dicen dos. No, hay tres. Que dos tengan magnitud es otra cosa. Ok. Pero igualmente, para el caso de esfuerzo de presión interna, estas serían las ecuaciones tangencial, longitudinal y radial, y para presión interna, estas serían las ecuaciones tangencial, longitudinal y radial. ¿Ok? Y si fuese tubería, entonces el mismo asunto, se considera la variación del esfuerzo tangencial, se considera el esfuerzo radial, ya, para el grueso, la condición,
Y solamente en este caso hay dos esfuerzos. Aquí sí hay dos esfuerzos. El tangencial y el radial. Dos componentes. Longitudinal no, porque no hay extremos para que se origine el esfuerzo longitudinal. ¿Ok? Si fuese presión interna solamente, estas serían las ecuaciones. Si fuese presión interna, estas serían las ecuaciones. ¿Ok? Vale. Respecto al código AME, bueno, que ya les mostré esto, bueno, hay por supuesto ya ese del 95. Este, si no me equivoco, es del 2013, ya hay del 2024. ¿Por qué? Porque creo que cada 4 años se renueva, si no me equivoco, ya cada 3 o 4 años. Entonces, porque claro, surgen nuevos materiales, un proceso de fabricación, o nuevas condiciones de trabajo, hay que tomar en cuenta. Pero, si ustedes van a enseñar esta presión, todo igual. Olvídense de la placa, olvídense de la vida. Ya. Ok. Hay que trabajar como debe ser, porque recuerden, resistente a presión es una bomba de tiempo. Muy peligroso. Exacto. Peligroso. Muy peligroso. Ok. División 1, división 2. Se divide el código. AME sección 8. División 1 para presiones que no sean las 3000 psi. Ya es la longitudinal de condición. Y trabaja con la teoría membranal o de pared delgada, simplemente. Entonces trabaja con las ecuaciones de la placa, principalmente. Pero por supuesto, adaptadas a las condiciones, considerando los conceptos de esfuerzo o la soldadura. Y su